El Evangelio es poder. Amados hermanos en Cristo, deseo recordar que el Evangelio de Cristo no son solo palabras. El mensaje de Cristo debe ir acompañado de poder con la unción del Espíritu Santo. Actualmente muchos creyentes y aún pastores están olvidando en no poner en sacrificio vivo sus vidas, dedicando oración con clamor, con gemidos indecibles, con llanto, con humillación y sacrificio por varias horas y ayunando para estar en contacto con Dios y su Espíritu Santo, para poder recibir de Dios su presencia, su poder, como sucedió con Moisés, que hasta su rostro manifestó la presencia de Dios por la brillantez que había en su rostro, señal que Moisés había estado orando por varias horas con Dios, y esto produjo autoridad, poder, milagros portentosos a través de la vida de Moisés. Vemos el caso de la vida de oración en el apóstol Pablo, que cuando una serpiente lo muerde no le hizo daño, pues su vida estaba llena de Dios a través de la oración. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amados hermanos, debemos aceptar que cuando oramos ante Dios, quedará en nuestra vida su bendición y presencia, y mientras más nos acercamos a Él en oración y ayuno, más Dios nos impartirá de su presencia, lo cual produce poder, sabiduría, unción, libertad. Lucas 4:1-2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El testimonio del apóstol Pablo, 2 Corintios 6:3-7. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Es lamentable que muchos predicadores están diciendo que el ayuno no es necesario y que es de la ley, y que el que ayuna lo hace para salvarse. Pero esto no es así. La oración y el ayuno es para que el creyente se fortalezca espiritualmente y para destruir toda obra de los demonios, como lo dijo Jesús, Marcos 9:29, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús dijo que los creyentes practicaríamos el ayuno, Marcos 2:20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Cuando los apóstoles recibieron poder del Espíritu Santo, estaban en el aposento alto, en ayuno y oración, y esperaban con fe, pero su fe estaba respaldado por la obra, pues la fe sin obras de nada sirve, es muerta. Hechos capítulo 2, verso 1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 13:2-4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo
el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El poder de Dios es manifestado a través de palabras de fe y poder, con señales, no solo en la antigüedad con Elías, sino hoy en día Jesús sigue sanando. Segunda de Reyes capítulo 1 verso 11-12. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Nuestro Señor Jesucristo es Dios fuerte y poderoso, el cual empezó su ministerio terrenal predicando las buenas nuevas de salvación, sanando a los enfermos, haciendo milagros, en levantar paralíticos, en formar parte del cuerpo como manos, brazos y piernas, dando ojos nuevos, resucitando muertos, reprendiendo y echando fuera demonios. Jesús es nuestro líder y el fundador de una iglesia y reino de poder, y sus seguidores debemos pedir y llenarnos de su poder, el cual es el Espíritu Santo, para que se cumpla lo que Jesús dijo: y mayores cosas haréis que las que yo hago. Juan 14:12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos 1:42. Así que cuando él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Marcos 2:3-11. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Marcos 4:39-40. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 5:2-8. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 9:25-27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Juan 11:17-43-44. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amados hermanos, si Jesús es nuestro Dios y Salvador y nos dio su ejemplo, pidamos a Dios que podamos tener la fe y el poder de hacer lo que Él hizo, así como los primeros discípulos lo hicieron, y actualmente muchos hermanos que buscan a Dios en oración lo están haciendo. Si hemos dejado de llenarnos del poder de Jesús, Él nos restaura y nos vuelve a llenar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Primera Corintios 2:5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Concluyo esto, amados hermanos, recordándoles que Jesús nos invita a pedirle que nos llene de su poder, diciendo: todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre os lo dará. Amados hermanos, somos una iglesia que nuestro líder es Jesucristo, un Cristo de poder que salva, sana, liberta, que liberta, destruye, que reprende demonios. Por lo tanto, todos nosotros los hijos de Dios que hemos querido en Jesucristo, tenemos que buscar ese mismo poder y hacer las obras que también Jesucristo hizo. Hagámosla en el nombre de Jesús, puesto que Cristo dice: en mi nombre echarán fuera demonios, os doy toda potestad, toda autoridad. Así que, amados hermanos, tenemos esa unción, ese poder, nos han sido delegado esa autoridad en el nombre de Jesús. Amado hermano, Dios les bendiga y adelante buscando el poder de Cristo. Amén.